Buenas tardes, voy a comenzar. Hoy vamos a ver un poco de una revisión, una revista de análisis de ahora, de febrero de este año, que habla un poquito sobre cómo está relacionado los niveles elevados de la lipoproteína A con los eventos clínicos de la estenosis valvular aórtica. Mira la charla. Un poco para recordar las características de los lípidos. Pueden ser de origen intestinal, hepático o también como algunas otras lipoproteínas de baja densidad provenidas de las VLL. Funciones, porque tienen funciones energéticas, constituyen las membranas celulares, como emulsionantes para la digestión y en la regulación metabólica. Con respecto a su solubilidad, son muy poco solubles en plasma. Es por esto que para circular requieren de apolipoproteínas que estén en su superficie, con lo que van a formar lo que se llama lipoproteínas. Con respecto a su densidad, también se diferencian las de baja y alta densidad. A mayor contenido de proteínas, mayor densidad, peso molecular, tamaño, etcétera, estas lipoproteínas. Para recordar un poco, que vamos a ver igual a continuación, tenemos los kilomicrones ordenados en orden creciente de densidad. Tenemos los kilomicrones con las BLL de muy baja densidad, las IBL de densidad intermedia, LL de baja densidad y a las HL de alta densidad. Bueno, con respecto a su estructura, como ya mencioné un poquito anteriormente, está formado en su núcleo central por éster de colesterol y triglicéridos, que sería el componente no polar insoluble, y en la periferia por colesterol libre, fosfolípidos, apoproteínas, que sería la fracción polar soluble para poder circular. ¿Vamos? Entonces, vamos a ver, para recordar un poco antes de entrar a lo que es la revista, brevemente, lo que es las lipoproteínas A con respecto a su estructura, metabolismo, efectos fisiopatológicos. Vamos a recordar un poco la definición de estenosis valvular aórtica, el objetivo que tiene esta revisión, los materiales y métodos utilizados, los resultados a los cuales llegaron y un poco de la discusión y conclusión. Entonces, para recordar un poco el metabolismo exógeno de las lipoproteínas, comenzando por los lípidos que ingresan con la ingesta en la dieta. Aquí vamos a encontrar principalmente como lipoproteína estrella, lo que es el kilomicrón, que va a estar compuesto en el torrente sanguíneo, se va a ir componiendo de apolipoproteína C y ApoE, además de la ApoB48, que luego va a ir sufriendo hidrólisis, en donde se va a ir perdiendo esta ApoC, pasando a kilomicrón maduro, que luego va a pasar a un kilomicrón residual o remanente, que como ven ya no tiene la ApoC. Esto gracias a una lipoproteína lipasa. Y este kilomicrón, bueno, esta ApoE que va a servirle luego para ser reconocido por sus receptores en los hepatocitos, en el hígado. Luego, en lo que es el metabolismo endógeno, vamos a tener como responsable a los VLL, a las lipoproteínas de muy baja densidad, que van a ser entonces sintetizadas por el hígado. También van a estar compuestas van a ir componiéndose al transcurso del torrente sanguíneo por apolipoproteína C y E nuevamente, además de la ApoB100, que también, al igual que los kilomicrones, van a sufrir un proceso de hidrólisis en donde van a ir perdiendo esta apolipoproteína C y la A también, que va a ir intercambiando luego con las HL, y va a ir también pasando a lo que es una lipoproteína madura para pasar luego a un remanente, que en este caso va a ser la IDL, que es la de densidad intermedia, para pasar luego a lo que es las LDL, que van a tener ya la ApoB100 y las ApoE, que pueden ser, van a tener su receptor específico en el hígado, en los hepatocitos, o también tienen otro receptor que utilizan con menos frecuencia, que se le denomina scavenger, bueno, o también pueden ser reabsorbidas por otros tejidos extrahepáticos. Bueno,
Bueno, ¿no? Ahora, el colesterol endógeno intracelular ejerce un efecto regulador. Eh, este efecto regulador va a estar relacionado con la supresión de la síntesis de colesterol endógeno a través de una inhibición de la hidroximetilglutarico reductasa, como vemos aquí en la imagen, ejerciendo lo que podemos conocer como retroalimentación negativa. Entonces, esta es la forma de regulación del colesterol endógeno. También, también a través favorece el almacenamiento del exceso de colesterol, activando lo que es la acil-CoA, colesterol aciltransferasa, dando la esterificación de los colesteroles, y también va a regular la síntesis del número de receptores de LDL en los hepatocitos para evitar justamente captar un colesterol en exceso. Ahora, esto cuando tenemos unas LDL normales, sin ninguna modificación. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, estos receptores Scavenger que les había mencionado anteriormente, que se encuentran en macrófagos, células musculares lisas, células endoteliales, también son capaces de reconocer a las LDL oxidadas o modificadas con algún otro tipo de modificación diferente? ¿Qué va a pasar en este caso? Este efecto regulador del colesterol, en este caso de las LDL modificadas u oxidadas, no se va a producir, va a estar defectuoso. Entonces no vamos a tener una regulación óptima como tendríamos cuando en las LDL convencionales. Entonces ahí tendríamos esta producción de ateromas y demás efectos patológicos. Con respecto, para cerrar un poco lo que era el circuito del metabolismo, con respecto a lo que serán las lipoproteínas de alta densidad, las HDL, vamos a comenzar también con la HDL naciente pequeña, pobre en lípidos, que va a ir captando todos los lípidos de los tejidos, pero también los lípidos de las lipoproteínas ricas en colesterol, en triglicéridos, para llevarlas nuevamente a lo que es el hígado. También va a sufrir, como dije, este proceso de hidrólisis, no sé, por la acetilcolesterol aciltransferasa, que va a ir convirtiéndola también de naciente remanente a madura. Naciente a madura. También este es uno de los mecanismos, también otra vía para poder llevar este colesterol y estos triglicéridos a lo que es el hígado. También está esta proteína transferidora de este colesterol, también es otra vía indirecta. Entonces, con respecto a lo que es la lipoproteína A propiamente dicha en nuestro tema de hoy, para ver un poquito la estructura, fíjense que está compuesta por, yo dije hoy que estas LDL, HDL también para poder circular se unen a estas apolipoproteínas, que formando lo que es la lipoproteína. En este caso la lipoproteína A está formada por una LDL que tiene su APO de 100 y una que está unida a una apolipoproteína A mediante un enlace disulfuro. Esta apolipoproteína A tiene en su estructura, se llama cringles, que están compuestos por un cringle 5 y del 1 al 10, cringles 4. Fíjense que si vemos esta cringle 5 con el dominio de la proteasa inactivado, en este caso de la lipoproteína A, es muy parecida la estructura a este dominio que tiene también la cringle 5 con el dominio de proteasa activado, que es del plasminógeno, que es el responsable de la fibrinólisis. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Va a haber lo que se produce es una competición, compite por tener una estructura tan homóloga a lo que la lipoproteína A, a lo que es el plasminógeno, compite estructuralmente, y es aquí donde se produce una interferencia en donde produciéndose los eventos trombóticos, ahí como está inactivado, no produce lo que es toda la cascada fibrinolítica
como siempre vemos correctamente, encargada por el plasminógeno. Entonces, aquí vamos a tener, va a estar favorecido los eventos trombóticos. Además, bueno, como para saber, digamos, estos bucles de cisteínas que están formados por cada uno de dentro de los trimles por tres enlaces disulfuros. Cada uno de estos trimles tiene una unión a un sustrato específico, por ende una función específica. En este caso, por ejemplo, del trimble 4, en el bucle 9 es el que va a estar unido a lo que es la apovesión de la LDL mediante el enlace disulfuro. También, por ejemplo, está encargado de la proliferación y migración de las células del músculo liso, de 6 a 7 formación de células espumosas, de 7 a 8 la formación de la lipoproteína A, en el trimble 5, el 9 al 10, perdón, inhibe la angiogénesis, y el trimble 2, porque a diferencia de las otras del 1 y del 3 al 10, que son de copia única, el trimble 2, que es de múltiples copias, es el que va a dar la heterogeneidad con respecto también al tamaño de la isoforma, de la apolipoproteína A, que podemos tener isoformas, la isoforma pequeña y la isoforma grande, que vamos a ver las diferencias ahora. Está encargada de determinar la tasa de síntesis, va a estar encargada también del nivel plasmático que tenemos, esta lipoproteína A, y de la función. Bueno, como dije, lo de las isoformas, en este caso, la isoforma pequeña, a diferencia de la isoforma grande, es la que va a estar favorecida por el menor tiempo de síntesis que requiere y el mayor tiempo de degradación. Entonces es más propensa a ser retenida en las paredes de los vasos sanguíneos a través de la unión entre esos cringles y el fibrinógeno o fibrina de los vasos sanguíneos. Entonces va a ser el de mayor potencial para inhibir esta fibrinólisis endógena. También con respecto a lo que es su degradación, voy a volver a la anterior, bueno, se escinden en lo que es la LDL de la apolipoproteína A. Ya vimos que la LDL tiene sus receptores específicos en los hepatocitos para donde van a ser degradadas nuevamente para volver a reutilizarse en esto de para energía, digamos. Y con respecto a la polipoproteína A, entre los bucles 4 y 5, 4 y 5 del trimble 5, hay unas uniones muy débiles, entonces aquí pueden actuar proteínas por proteína lipasa, digamos, en donde van a escindir y cada uno de estos fragmentos se vuelven a acumular en las paredes de los vasos sanguíneos, provocando todo el efecto fisiopatológico del que había mencionado. Además, como antes mencioné, las las lipoproteínas oxidadas o modificadas de alguna otra forma que iban a influir en lo que era el efecto regulador del colesterol endógeno. Por ejemplo, tenemos el ejemplo aquí de lo que son los fosfolípidos oxidados que se unen a esta ApoB100 de la lipoproteína, formando lo que es un compuesto inflamatorio y oxidativo que hace que la capacidad heterogénica de la lipoproteína aumente significativamente por lo que había mencionado anteriormente. Entonces, el trabajo de la revisión de los que había mencionado se tiene por objetivo analizar la capacidad predictiva de los niveles elevados de lipoproteína A sobre los efectos clínicos relacionados con la estenosis valvular aórtica. Para recordar un poco lo que es la estenosis valvular aórtica, una reducción progresiva del orificio valvular y movilidad de las valvas. Es la valvulopatía más frecuente y prevalente en la población de mayor edad y la degeneración cálcica es la causa más adquirida más común. Lo que utilizaron es un estudio observacional. Investigaron varios estudios, de los cuales seleccionaron 7, como dije, 7 estudios opcionales, ya sean prospectivos o retrospectivos. Dentro de esos 7 estudios,
se tomaron, había 58.783 pacientes con un rango etario entre 58 y 70 años, de los cuales 3 estudios se enfocaban en pacientes con estenosis valvular aórtica leve a moderada, uno de los estudios en pacientes con hipercolesterolemia familiar, 3 estudios de población general. El tiempo de seguimiento varía mucho entre los diferentes estudios, de 3 a 20 años. ¿Cuáles fueron los resultados que encontraron de estos estudios que investigaron? Que 2 de los estudios no presentaban ningún tipo de relación significativa con los eventos clínicos asociados con la estenosis valvular aórtica, con la elevación de la lipoproteína A. Pero 5 estudios sí demostraron que había un mayor riesgo de eventos relacionados a una elevación de esta lipoproteína A, un 70%, 3 veces mayor el riesgo de aquellos que no tenían una elevación de esta lipoproteína. Entonces, llegaron a varias conclusiones en base a las conclusiones que llegaron de los estudios que fueron tomados, de esos 7 estudios que seleccionaron, en los que se estudiaron a estas poblaciones, llegaron a que los niveles elevados de lipoproteína A se asociaron a una alta incidencia de estenosis valvular aórtica, que los lípidos presentan un rol en la fisiopatología de esta estenosis valvular. Además, a otras conclusiones que llegaron con estos trabajos es que ciertos polimorfismos en los locus del gen de la lipoproteína A se asocian con mayor riesgo de calcificación valvular, que era una de las causas más frecuentes adquiridas. La lipoproteína A es el principal transportador plasmático de fosfolípidos oxidados que promueven la mineralización y calcificación valvular a través de la regulación positiva de especies reactivas, oxígenos y citocinas inflamatorias liberadas por los macrófagos. Dentro de la válvula se encontraba que teníamos la presencia de fosfolipasa A2, que utiliza fosfolípidos oxidados, generando la lisofosfatidilcolina, que tiene efecto también en la mineralización. Y además, a otra conclusión que llegaron con los trabajos es que dentro de los mecanismos no relacionados con los fosfolípidos oxidados, que era de lo que veníamos hablando, tenemos que una elevación de esta lipoproteína A produce también una elevación de la actividad de la fosfatasa alcalina, una elevación de la liberación de fosfato, una elevación de los depósitos de calcio, una elevación de la hidroxiapatita, una elevación de la apoptosis celular y fosforilación de proteínas de transducción de señal. Pero este trabajo tenía varias limitaciones. Primero, que no se realiza un análisis cuantitativo por la heterogeneidad tan grande de la población. Además se toma, como se realizaron en diferentes lugares, con diferentes poblaciones, cada trabajo tenía un punto de corte diferente para la lipoproteína A. Bueno, y además el tiempo de seguimiento, algunos trabajos eran muy cortos, como de 3 años de seguimiento a los pacientes, y otros en cambio tenían mayor tiempo de seguimiento, entre 7 y 10 años, hasta 20 años algunos, a esos pacientes. Además, solo se utilizaron estudios observacionales. Y el número de estudios seleccionados fue poco, 7 estudios seleccionados. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron? Que una elevación de lipoproteína A está relacionada con un aumento de eventos clínicos de la estenosis valvular aórtica. Pero por las limitaciones del estudio que mencioné anteriormente, sí o sí tiene que ser confirmado en otras investigaciones futuras la utilidad de esta lipoproteína A como un verdadero marcador pronóstico de la estenosis valvular aórtica. Esta elevación, digamos, de esta lipoproteína como pronóstico. Bueno, y esa es no sé, borrosa. Pero esa es aunque no la vean, esa es la revista, eh, que es ahora de febrero del 2023. Y la teroma, digamos, que se te va tapando, digamos, con la oclusión de la válvula.